Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Fundación. Yo soy Diana, soy responsable de actividades y proyectos de la Fundación. Y bueno, este webinar la verdad es que se ha vuelto un poco especial, pues dada la situación que estamos viviendo, pues hemos abierto el webinar. Este webinar estaba preparado desde hace mucho tiempo. Laura comentaba hoy pues que ha hecho actualizaciones en el PowerPoint, pero que hacía un mes y que casi que era todo muy vigente y simplemente hemos puesto pues últimas noticias, ¿no?, que tenían que ver con el tema. Ahora hemos abierto pues la actividad virtual de la Fundación para aportar un poco nuestro granito de arena y ofrecer formación online durante el periodo de confinamiento y así un poco acercarnos más a todos. Entonces, bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de formación, en concreto pues del aprendizaje continuo, y lo haremos de la mano de Laura Rosillo, que es experta en transformación digital de los recursos humanos y miembro de la red Talento Pools, y que además ha vivido muchísimas crisis anteriores a esta, con lo cual con experiencia en cambios, ¿no? Hemos planteado este webinar con una exposición de Laura, pero que ya está abierta a comentarios y participación de todos, así que aprovechad el chat. Veo que hay una persona que ha levantado la mano, Cristina Páez. Este también es una forma de participar, podéis escribir para consultas y demás. Intentaré ir dando yo respuesta al tema más técnico que pueda intentar ayudaros, y Laura pues os dará todas las respuestas que pueda tener, si es que las tiene, pues obviamente las facilitará para todo lo que sea en temas del contenido. Así que por mi parte nada más, muchas gracias por estar aquí a todos y a todas, y os dejo ya con Laura. Muchísimas gracias, Diana. Voy a compartir la pantalla para que veáis la presentación justamente que vamos a utilizar. Bien, y si os ponéis encima ya veis que esta aplicación Zoom a mí me encanta, me gusta mucho cómo funciona, porque os va a permitir verme, pero también os va a permitir chatear, os va a permitir hacer preguntas y además compartir todo aquello que se os ocurra. Bien, cuando yo estaba preparando esta presentación, hace ya más de un mes, hace prácticamente un mes y medio que la Fundación Factor Humà me planteó la posibilidad de empezar a hablar de un tema que a mí me tenía fuertemente preocupada, que era justamente la transformación de las profesiones, el cómo los cambios que se están produciendo en las organizaciones resulta que están repercutiendo en que muchas profesiones se vuelvan obsoletas. Y hace un mes y medio yo no tenía en mente de ninguna manera que este tema se acelerase por todo lo que está pasando ahora. Pensad que cuando yo empezaba a trabajar en esto, lo que pensaba fundamentalmente es en las contradicciones que estaba viendo en el mundo, en el mercado laboral, ¿no? Estaba viendo, por un lado, que cualquier persona, cualquier profesional con una larga experiencia, con muchos años detrás de experiencia, resulta que salía del mercado laboral o bien por una prejubilación o bien directamente por un despido, y que además había una lucha encarnizada por lo que se llama el talento joven, ¿verdad? Y que esa guerra sin cuartel no tenía sentido si analizábamos un poco la pirámide de edad, si analizábamos cómo estaba demográficamente el país, ¿verdad? Además, había otra gran amenaza, que era el tema de la robotización. El tema de la robotización planteado como amenaza, planteado como esa expansión de la tecnología que iba a acabar con muchísimo empleo, ¿verdad? Todo eso empezó a realmente a traducirse en esa necesidad de empezar a transformar a las profesiones, de empezar realmente pues, a compartir esa preocupación por parte de los responsables de recursos humanos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con analizar cada una de las profesiones que en este momento, cada uno de los puestos de trabajo, mejor dicho, que tenemos en nuestras organizaciones, y ver cómo tenían que evolucionar, además adaptando como vehículo para comunicarnos y para relacionarnos y para compartir conocimiento con el tema de la tecnología. Pero bueno, a todo esto llegó el COVID.
y esa transformación empezó a acelerarse precipitadamente. Nada es como antes, el mundo laboral se está transformando día a día. Yo cada día que pasa veo con rapidez cómo estamos adquiriendo nuevos hábitos, cómo estamos adquiriendo nuevas maneras de trabajar, y hace solamente 2 semanas, ¿vale? Son tiempos de apostar por el talento interno, son tiempos de impedir a toda costa la destrucción de puestos de trabajo. Es el momento de empezar a aprender a saber quién sabe qué, quién puede necesitar saber qué. Y además todo eso ayudado justamente, y no impedido, sino ayudado por la tecnología. Bien, dicha esta pequeña introducción, vamos un poco a lo que nos ocupa, que justamente... Fijaros cómo empezaba yo la reunión, la sesión hace nada más 15 días, ¿no? ¿Qué pasará cuando los coches conduzcan solos? ¿Cuando desaparezcan los bancos? ¿Cuando las oficinas bancarias, me refiero? ¿Cuando el mejor profesor que tengamos sea un ordenador? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará cuando todo eso que ahora está en pleno desarrollo sea una realidad? Y estaba clarísimo que la consecuencia, además, tiene que ver con el cambio continuo que estamos viviendo, ¿verdad? Con eso de que ya no hay nada permanente, ya no hay nada estable, ya no hay nada que dure para siempre. Cada día, como os comentaba, tenemos que incorporar una nueva novedad, una nueva forma de relacionarnos, de vernos, de actuar, tenemos que improvisar nuevas maneras de coordinarnos, nuevas maneras de producir, ¿vale? Todo eso hace que el aprendizaje se coloque en el primer puesto, en la parte central de nuestro trabajo, que realmente no sea solamente cuestión de especialistas, no sea solamente una cuestión de desarrollar a fondo una habilidad concreta o un conocimiento concreto, sino que empezamos realmente a incorporar aquello que es profundamente humano, que nos diferencia como seres humanos. ¿Qué es lo que realmente hace que una persona sea diferente de una máquina? Yo lo tengo clarísimo. Hay una cosa que solamente los seres humanos por ahora, que nunca se sabe, podemos y sabemos hacer, que es justamente inventar, crear nuevas maneras de trabajar con la realidad, nuevas maneras de combinar los elementos que tenemos a nuestro alcance, esa manera que tenemos de inventar una nueva realidad, de mejorar los instrumentos que nos ayudan a trabajar. Y eso, además, si hablamos justamente del coronavirus, si hablamos justamente de lo que nos ha supuesto a nivel laboral el virus, quiere decir también que además ahora lo humano se pone en el centro. Si habéis visto el primer artículo que os he enseñado, que es de ayer, lo voy a volver a poner para que lo veáis, es del 24 de marzo, una de las cosas que diferencian la crisis del 2008, la crisis que vivimos, de la crisis actual, es que en el 2008 el centro de operaciones, digamos, se puso en manos de los financieros, se puso en manos de los economistas, de los financieros de la empresa. En esta crisis, curiosamente, lo que se está poniendo en manos, digamos, de la coordinación de la crisis, de cómo de alguna manera seguimos produciendo, es justamente en recursos humanos. Es en lo más humano justamente del trabajo, ¿vale? Y eso a mí me hace despertar una gran esperanza en el futuro del trabajo. Realmente creo que viviremos un nuevo humanismo, una resurrección, digamos, de los valores más humanos, y que hará que dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, queramos conocer las fortalezas individuales y las debilidades individuales de cada uno de nuestros colaboradores, que de alguna manera cada vez más desarrollemos la capacidad de empatía entre los diferentes colaboradores que tenemos, que pensemos en temas de diversidad, en temas justamente de aprovechar esa riqueza que tiene que ver con los individuos y no tiene que ver con la homogeneización. Tiene que ver con fomentar el trabajo en equipo. Se está viendo ahora que lo que estamos haciendo no es exactamente teletrabajo, porque el teletrabajo supone que tú puedes trabajar donde quieras,
¿vale? Y lo que estamos haciendo es trabajar desde casa. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que el teletrabajo supone una cosa muy importante, y es que al trabajo que normalmente tienes, le añades una capa que tiene que ver con la colaboración, le añades una capa que tiene que ver con el intercambio con los compañeros. Realmente el tema del aprendizaje va a ser central, absolutamente importante, y además veremos que la única manera de aprender de verdad es enseñando, de eso vamos a hablar mucho hoy, y tener una capacidad realmente de autogestión, de automotivarse, de realmente resistir ante las adversidades y de asumir nuevos retos. Ese nuevo humanismo en el que yo confío tiene mucho que ver con una cosa que ya venía sucediendo, que ya ha pasado últimamente, y es que realmente ha habido un cambio en las organizaciones en el que se buscaba el talento desesperadamente, ¿no? O sea, se había pasado de contratar volumen de personas, hombres, hora. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba en recursos humanos en una empresa, que cuando contratábamos trabajo temporal se hacía por hombre-hora. Hombre-hora. Eso ha desaparecido totalmente de las empresas, y lo que se busca es talento, ¿de acuerdo? Y en las cifras dicen que muchas de las compañías, además, no encuentran aquel talento que buscan, no encuentran aquellas habilidades, aquellas competencias que necesitan para conseguir los objetivos que se proponen. Y eso tiene que ver con muchísimas, con muchísimas razones, desde que la educación formal que recibimos no va al mismo ritmo, digamos, que la evolución de las organizaciones, tiene que ver con que, en fin, que las profesiones están evolucionando a una velocidad supersónica, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que está sucediendo es que se está precarizando el empleo, ¿verdad? Se está sustituyendo talento experto, se despide ese talento experto, incorporando talento emergente. Y en muchas ocasiones eso tiene que ver con buscar tornillos redondos para entradas cuadradas. El encaje cuesta en muchísimas ocasiones, y esa sustitución del talento, esa pérdida de capital humano, está provocando en muchas empresas graves problemas, ¿vale? Así que yo creo que una de las cosas que tenemos que plantearnos como objetivo desde recursos humanos es desarrollar el talento que tenemos internamente, además de incorporar nuevo talento, pero fundamentalmente empezar a pensar en el futuro de los trabajadores que ya tenemos en nuestra organización. Bien, aquí tenéis lo que es la descripción tradicional de un puesto de trabajo. De toda la vida, acordaros que a un candidato se le exigían una serie de requisitos, tanto intelectuales como físicos, se le exigía un nivel de responsabilidad determinado y una serie de condiciones, ¿verdad? A cambio, se le planteaba cuáles eran las funciones que realizaría, ¿vale? Qué posición ocuparía dentro de la organización, ¿vale? Etcétera, etcétera. Este cuadrante que aún podemos ver en muchísimas plataformas de oferta de empleo, ¿verdad? Tal cual, y que no dista mucho de lo que aparecía en los periódicos, en los dominicales de los periódicos hace 30 años, ¿verdad? Como anuncios de oferta de empleo. Eran muy parecidos a cosas que aún vemos en plataformas en las que se ofrecen puestos de trabajo. Esas descripciones que tienen que ver con puestos de trabajo estables y rígidos, cuando ahora, y afortunadamente ya hay muchísimas empresas que están en ello, de lo que se trata es de ver si una persona es adaptable, tiene capacidad de aprendizaje, es una persona que está motivada, que tiene un objetivo en la vida, etcétera, 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 ¿verdad? Que tiene una serie de competencias y de habilidades que van bastante más allá del currículum y de los conocimientos. Y aquí tenéis lo que serían justamente los componentes del trabajo, el contenido del trabajo, que es aquello que debe desarrollar una persona en su puesto de trabajo, qué habilidades tiene que desarrollar, tanto desde el punto de vista de las
funcionales, de lo que se llama habilidades interfuncionales, que son aquellas que se pueden aplicar a cualquier trabajo, a las habilidades básicas que tienen que ver con la disciplina, que tienen que ver con tener un orden, con tener una capacidad de comunicación, etcétera, etcétera, y las habilidades especializadas, que tienen que ver con el puesto de trabajo concreto o con el sector en el que se entra a trabajar, ¿no? A eso hay que añadirle el tema de la experiencia. Y la experiencia está compuesta por 3 grandes líneas. Tanto, por un lado, el tiempo que le hemos dedicado a la formación, el tiempo que le hemos dedicado a incorporar tanto conocimientos como habilidades para desarrollar una determinada profesión, como los años de experiencia laboral. En muchas ocasiones, cuando se ofrece un puesto de trabajo, resulta que se pide algo casi imposible. Se pide que una persona sea muy joven y que tenga mucha experiencia. Eso es una contradicción en los términos, pero aparecen un montón de ofertas de trabajo, ¿verdad? Y no solamente los años de experiencia, el tiempo que se ha dedicado uno a trabajar y a practicar el trabajo, sino en los años de experiencia en una misma familia laboral, en un mismo grupo de trabajos que requieren habilidades parecidas. ¿Vale? Esto sería el componente del trabajo. Y la verdad es que esto está cambiando también cada vez más. En muchísimas ocasiones se busca una persona muy especializada, que tenga un máster, que tenga una carrera, que haya hecho una serie de prácticas, para que luego en nuestra organización haga cualquier otra cosa. Y eso es cada vez más frecuente. Lo que es importante en este momento es justamente la capacidad de las personas para adaptarse y para aprender cualquier cosa. La rapidez con la que una persona se incorpora y se integra en una organización en transformación. Lo que está cambiando, lo que está transformándose es justamente la empresa. Así que ha llegado la era de lo que se llama el trabajo híbrido. El trabajo híbrido es justamente ese perfil mixto que de alguna manera aúna la especialidad en lo que sea y la adaptabilidad a una serie de habilidades que hagan que tu trabajo sea mixto, sea híbrido y contenga no solamente una especialidad, sino que además eres tu propia secretaria, eres siempre vendedor, eres además gestor de un equipo o miembro de un equipo de trabajo en el que tú aportas no solamente tu conocimiento, sino también tu capacidad de enseñanza o de transmisión de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que un profesional híbrido además conjuga lo que tiene que ver con la tecnología, con el uso de la tecnología, con justamente lo más humano, ¿verdad? Lo más, las competencias más humanistas, más comunicadoras, más relacionales, de alguna manera. Y por supuesto, al profesional híbrido se le pide justamente que ese trabajo que desarrolle tenga que ver con su propósito, tenga que ver con su objetivo vital. Por esa razón, en muchísimas empresas está sucediendo que los trabajadores, los profesionales, no aguantan mucho tiempo en la misma empresa y necesitan continuamente cambiar de trabajo. Eso tiene que ver con seguir creciendo, con seguir desarrollándose y es responsabilidad de la empresa que eso se pueda dar dentro de la organización. Bien, fijaros que en este momento lo que tiene que ver con el desarrollo profesional y con este crecimiento dentro de la organización no tiene que ver con la descripción de un lugar de trabajo estanco y fijo. Tiene que ver con lo que tenéis aquí delante. En primer lugar, con justamente el desarrollo de tecnología. Aquí cuando hablamos de simplificación, ¿qué quiere decir? Que aquellos trabajos que son repetitivos, que son poco humanos, que son siempre iguales, hay que intentar desde la empresa traspasarlo justamente a un mecanismo tecnológico, a un robot, a un ordenador, a cualquier recurso que de alguna manera pueda hacer aquello que no tiene improvisación,
aquello que no pida, que no suponga aprendizaje continuo, que no suponga adaptación continua. La simplificación es la tecnología. Cuando hablamos de robots, no hablamos de sustituir al trabajador, sino de hacerse cargo de esos trabajos que de alguna manera no aportan valor, no aportan, que son trabajos repetitivos, que son trabajos que no tienen sorpresa, para decirlo de alguna manera. No necesitan ni de la intuición, ni de la curiosidad, ni del aprendizaje. Lo que sí que está claro es que la mayor parte de organizaciones están ensayando, están probando lo que es trabajar por proyectos. Trabajar por proyectos supone fundamentalmente aunar esfuerzos en forma de equipo. Es juntar a un grupo de personas cuanto más diverso mejor para llevar a cabo, poner en marcha un conocimiento nuevo, una manera nueva de acercarse a los proveedores, a los clientes, a los productos en los que estamos trabajando. Otra de los temas que tiene que ver con este desarrollo profesional, con este crecimiento de nuestros profesionales, tiene que ver con todo lo que es la ampliación de las tareas, con la diversificación de tareas. No hay nada mejor que a cualquier persona proponerle un reto. No hay nada mejor que a una persona decirle ¿cómo harías tal cosa? O ¿cómo podemos abordar este problema? Cuanto más amplías justamente, horizontalmente, sus responsabilidades y su conocimiento de todo el proyecto y de todo el proceso, la persona crecerá más y dará más también a la organización, ¿vale? Otra de las cosas que también componen actualmente el desarrollo profesional es todo lo que tiene que ver con la ampliación no solamente horizontal, sino también vertical del puesto de trabajo. Y eso quiere decir incrementar la responsabilidad y la capacidad de decisión de las personas dentro de la organización. Confiar en los trabajadores, confiar en los profesionales. Y finalmente, otra de las maneras justamente de desarrollo profesional actual tiene que ver con la rotación. Que no solamente lo haga Google, que en muchas organizaciones en un día a la semana o al mes o cada 15 días una persona pueda ponerse en los zapatos de otro, pueda ponerse en la tarea que está desarrollando otra persona dentro de la organización. Y fijaros si esta transparencia que tenéis aquí, este slide, de verdad que es anterior al coronavirus, ¿vale? El hecho de que la responsabilidad tiene que ver también con la flexibilidad, con la flexibilidad del puesto de trabajo, del horario de trabajo. Tiene que ver con decidir cómo yo distribuyo mi tiempo de trabajo. Fijaros que una de las cosas, y lo hablaba antes con Diana, que nos está complicando más la vida estos días es justamente que teníamos la vida ordenada a partir del trabajo, momento de salir de casa, momento de entrar en el trabajo, distribución horaria, hora de comer, vuelta a casa o al trabajo. Eso ordenaba nuestra vida y nosotros teníamos que planificar poco. Ahora tenemos que planificar toda la jornada y eso nos ha complicado un poco la existencia. Tenemos muy poca práctica en ser los dueños de nuestro tiempo y ser los dueños de nuestro espacio. Muy poca práctica. De la misma manera, el tema de la conciliación empieza a convertirse, ahora está clarísimo que si alguno de vosotros está con niños alrededor sabe de qué estoy hablando, lo difícil que es ahora atender a la parte personal tanto como atendíamos a la parte laboral antes. El tema es que nuestra vida personal ha invadido nuestra vida laboral y no al revés. Y eso hay también que aprender a hacerlo. Bien, vamos a ver de qué va esto del reskilling y de qué va esto del upskilling, ¿no? Primero es una recomendación que aparece en el World Economic Forum, aparece como necesidad imperiosa en los objetivos del 2030 y es justamente trabajar en la transformación de las profesiones y además con esa capa de digitalización de todas las profesiones. Y además en dos formas diferentes que tienen que ver con el upskilling, que ahora veremos lo que es, y el reskilling, ¿no? En dos cosas que
son claramente diferentes. El upskilling tiene que ver con justamente ampliar nuestros conocimientos y nuestras habilidades en aquello que ya estamos haciendo, en nuestro trabajo habitual, en lo que antes le llamábamos actualización, o antes le llamábamos reciclaje, ¿verdad? Es actualizar el conocimiento que ya tenemos, ponernos al día en algo que sabemos hacer, ¿vale? Mientras que el reskilling sería incorporar nuevas maneras de trabajar y nuevas tareas. Significa realmente crecer en cuanto a nuestro empleo, ¿verdad? Crecer en cuanto a nuestro desarrollo y en cuanto además transformar nuestro empleo, cambiar de empleo en realidad, cambiar de profesión, cambiar de oficio, ¿bien? Y fijaros que además resulta que afecta prácticamente a todos los perfiles de la organización, afecta a todas las posiciones que hay en este momento en las organizaciones. Tanto los trabajos manuales, los oficios manuales, que están viéndose completamente, sustituidos en muchas ocasiones por máquinas, como cualquier oficio que tenga que ver con las ventas, con la hostelería, con la fabricación, la manufactura, por ejemplo, con el hecho del desarrollo de la impresión 3D, etcétera, 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 tiene realmente que transformarse en otra cosa. Y además siguiendo este camino de alguna manera. Por un lado, tenemos que actualizar aquello que ya sabemos, ¿verdad? Aquello que ya dominamos, aquellas habilidades que ya controlamos, hay que justamente afinarlas, perfeccionarlas, seguir desarrollándolas. Otro paso es ver qué tenemos cerca de nuestras habilidades, qué son aquellas habilidades que, no siendo de nuestro sector o de nuestra profesión, se parecen o requieren un tipo de habilidad y de conocimiento similar. Y finalmente, preparar el futuro, o sea, dar el salto y buscar cuál es la nueva profesión, cuál es la nueva manera de trabajar, cuál es el nuevo oficio que tenemos que desarrollar para poder seguir estando activos en el mundo de la empresa. Y os pongo un ejemplo clarísimo. Resulta que están desapareciendo prácticamente de las organizaciones lo que antes se llamaba secretarias, ahora se llama personal assistant, en fin, lo de los eufemismos somos muy buenos desarrollándolos, pero que realmente esas funciones que antes eran tan necesarias, cada uno de nosotros las tiene incorporadas a su propio trabajo. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos la posibilidad justamente de hacer nuestra propia agenda del día, de elaborar nuestros informes, de contestar nuestros correos, de atender a nuestras diferentes proveedores y clientes. Por lo tanto, la función de secretaria se está transformando en otra cosa. En algunos de los proyectos en los que yo he participado, esta evolución ha consistido en trasladar el oficio hacia la gestión de la información. Convertir a lo que antes era una gestora de una agenda en realmente alguien que filtra los contenidos que necesita la organización para seguir en la brecha, que de alguna manera lo que hace es trasladar ese contenido a todos los miembros de la organización, dar difusión, participar en justamente la comunicación de nuevos contenidos a la organización. Y os pongo este ejemplo, pero ya hay organizaciones que están trabajando a fondo. A ver si quiere pasar esto. Ay, perdón. Ahí está. Que están justamente trabajando estos modelos de transición, ¿vale? Y se trata fundamentalmente de pararse y analizar qué opciones de transición tiene un puesto de trabajo concreto, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenéis lo que tiene que ver con los cajeros de supermercado y nunca mejor traído, porque yo, por ejemplo, ayer que fui al súper, le han puesto a la pobre chica que está cobrando una especie de mampara para que no pueda tener contacto conmigo, digamos, de proximidad, una mampara que aún despersonaliza más la relación, que aún hace más difícil la relación. Si en lugar esa persona que lo único que hace es pasar los productos por el lector de bandas ya me saldrá, el lector de los productos, en lugar de eso hubiera un robot, realmente la seguridad de las dos personas que están en ese momento en contacto sería mayor. Bien, vamos a ver cómo podría evolucionar este puesto de trabajo, ¿vale? Lo que se hace con ese puesto de trabajo es primero analizar lo que son los puestos adyacentes, lo que decíamos antes, cuáles son las habilidades adyacentes. La persona que está en una caja cobrando e interactuando con el cliente es digamos, el primer contacto con el cliente. Exactamente qué otras profesiones tiene cercanas, ¿vale?, que tienen esas características y las tenéis aquí, desde venta retail, la que sea, hasta todo lo que tiene que ver con auxiliares de hostelería, agentes de viajes, gestores de transporte, en fin, toda una serie de profesiones adyacentes. Y de ahí se evoluciona hacia donde creemos que será el nuevo oficio, la nueva profesión o aquello que una máquina no va a poder aportar, aquello que un robot o la inteligencia artificial no va a poder abordar. Lo que quiere decir es que en todas las ocasiones que se hace este trabajo de transición laboral, lo que vemos es un enriquecimiento de los puestos de trabajo. Un enriquecimiento en cuanto a contenido, en cuanto a habilidades que se requieren, en cuanto a competencias que esa persona tiene que desarrollar. Por lo tanto, creo que es hasta deseable, hasta deseable. Bien, dicen que cada una de las competencias que nosotros tenemos, cada una de las habilidades, tiene un recorrido y tiene un momento, además, de decline o de bajada, de alguna manera, ¿no? Nosotros somos expertos en una determinada manera de hacer las cosas hasta que llegamos a esa madurez en la que hacemos esa tarea, desarrollamos esa función con excelencia, y a partir de ahí, lógicamente, porque el trabajo evoluciona, no porque nosotros evolucionamos, sino porque el trabajo evoluciona, esa competencia deja de ser necesaria porque está emergiendo otra competencia necesaria. Esto tiene que ver con la evolución del trabajo, con la evolución de las empresas. Una empresa que empieza siendo una startup y empieza a crecer, evoluciona no solamente en cuanto al producto que ofrece, sino en cuanto a las competencias que requiere de las personas que están trabajando, a las que cada vez se les va a exigir un mayor nivel de competencial y una diversificación de tareas cada vez mayor. Y eso, además, tiene que ver con el que actualmente son tan absolutamente imprescindibles las habilidades duras como las habilidades blandas. Y cuando hablamos de habilidades duras, ¿verdad?, estamos hablando justamente de lo que tiene que ver con la especialización, ¿verdad?, con aquella especialización de conocimientos que, además, curiosamente, se vuelven obsoletos con muchísima más rapidez que las habilidades blandas. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento actualmente tiene muy corta duración en cuanto a su actualización. Hay que estar permanentemente revisando esos contenidos, ese conocimiento que caracteriza una determinada profesión. Y que se lo digan a prácticamente a cualquier profesión, desde el administrativo, que a día de hoy tiene que rapidísimamente entender todas las herramientas justamente que le permiten teletrabajar, hasta el médico que cada vez más interactúa con máquinas, interactúa con robots, interactúa con todo tipo de dispositivos digitales. Así que las habilidades blandas tienen mayor trayectoria y además siempre pueden incrementarse
no se vuelven obsoletas, sino que lo que hacemos es incrementarlas. Esa diferencia hace que sean las habilidades más requeridas a los seres humanos, ¿vale? Bien, fijaros que aquí tenéis del Foro Económico Mundial cuáles son las habilidades, esto antes del coronavirus, yo creo que ahora eso cambiará un poquito, pero cambiará e intensificarse aún más. ¿Cuáles son las habilidades que están en crecimiento? O sea, que de alguna manera cada vez se van a exigir más en cualquier puesto de trabajo. Y fijaros que tiene que ver con el pensamiento crítico, la mayor parte de ellas tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, de justamente analizar la realidad y aportar lo que es evaluación de la realidad, y con la innovación. Tiene que ver con justamente las estrategias que cada profesional tiene de aprendizaje, qué es lo que hace, y ahora lo vamos a ver más a fondo, para estar en un estadio de aprendizaje permanente. Tiene que ver con la iniciativa. Si en el siglo XX se pedía a los trabajadores obediencia, el siglo XXI lo que nos van a exigir, lo que va a exigir es que tengamos capacidad de decisión, iniciativa personal para poner en marcha proyectos y para poner en marcha nuevas maneras de relacionarnos. Tiene que ver con todo lo que supone en la resolución de problemas complejos. La resolución de problemas complejos tiene muchísimo que ver con la experiencia. Tiene muchísimo que ver justamente con haber vivido diferentes situaciones. Y es algo que seguramente las máquinas acabarán haciendo por el machine learning, ¿verdad? Porque acaban aprendiendo, pero que es consustancial a la experiencia laboral humana. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la inteligencia emocional. En estos días que estamos viviendo, realmente el manejo de las emociones es cada vez más necesario. El saber controlar justamente el aislamiento, el saber controlar justamente el no estar en contacto con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mientras que hay otra serie de competencias que están, si no en desuso, sí que están declinando, sí que no son emergentes de alguna manera, ¿vale? Y ya digo, lo que diferencia de alguna manera las habilidades blandas de las duras tiene que ver con esta duración y con esta capacidad de incrementarlas continuamente o que se vuelvan obsoletas con mucha rapidez. ¿De acuerdo? Muy bien, a todo lo que se trata cuando hablamos de tránsitos laborales, cuando hablamos de esta evolución laboral, hay que ponerle siempre esta capa digital. Esta capa digital, este tipo de competencias que tienen que ver con incorporar la tecnología a cualquiera de nuestras tareas y a cualquiera de nuestras funciones. ¿De acuerdo? Que se tienen que dividir además en estos tres grandes apartados. Todo lo que tiene que ver con el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que tiene que ver con la gestión, de alguna manera, la gestión de la información. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Esto es gestión del conocimiento, vamos a hablar de ello. Y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la participación, en estos días absolutamente imprescindibles, absolutamente necesarias para desarrollar nuestro trabajo. El hecho de aportar a distancia, el hecho de compartir a distancia, se ha convertido en el centro prácticamente de nuestro día laboral. Bien, y en la transformación de cada uno de estos empleos, de estos oficios, de estos puestos de trabajo, hay que tener en cuenta que es una transformación de la persona globalmente, ¿vale? Y de la empresa, que tan importante es cómo yo asumo que mi oficio, mi profesión está transformándose, como que la empresa no tiene que tener ni la misma forma de organizarse, ni la misma estructura que tenía hace 10 años, hace 20 años. Y eso pasa justamente por ejemplo, fijar foco en algunos objetivos de negocio muy concretos. Pasa por volver a enganchar a la gente, volver a comprometer a la gente con el objetivo de la organización. Será mucho más fácil para esta transformación comprometer a las personas con un proyecto concreto, más que con una idea difusa de lo que es la organización en sí, ¿verdad? Las personas de mi generación somos
vivimos muy intensamente los colores de la organización, éramos miembros de la familia. Eso se ha perdido, se ha desaparecido y ahora yo creo que lo que hay que estimular es justamente la adscripción a un proyecto concreto. Eso es lo que nos hará justamente desarrollar habilidades nuevas, competencias nuevas, tanto relacionales como de conocimiento. Y a todo ello, además, acompañado por la empresa, proveyendo una experiencia de empleado que sea rica y que sea, sobre todo, optimista y entusiasmante de alguna manera, ¿de acuerdo? Se tiene que empezar siempre analizando cuáles son aquellos roles dentro de la empresa, aquellas posiciones dentro de la empresa especialmente sensibles a esa extinción, ¿verdad? A esa desaparición, para trabajar primero con esas posiciones que la tecnología y la robotización está causando mayor impacto, para empezar a trabajar en la transformación justamente de esos profesionales. Lo primero que hay que cambiar son las actitudes, son las conductas, más que el conocimiento. De lo que se trata es de que las personas quieran aprender y quieran cambiar y quieran transformar su realidad, ¿de acuerdo? Y para ello, además, no hay que hacerlo de forma instruccional, no hay que dar instrucciones, sino que tienen que ser los propios empleados los que pongan en marcha ese mecanismo de cambio, ¿verdad? Y, por tanto, hay que buscar dentro de la organización aliados, aquellos influencers, aquellos embajadores que de alguna manera acompañen al resto de la plantilla, al resto de la organización en ese proceso de transformación. Otra de las cosas importantes, tiene que transformarse toda la organización, incluso aquellas posiciones que creemos que no son de mucho impacto en la organización, tienen también que iniciar este periodo de transformación aún con más motivo, porque son las que a lo mejor tendrán que hacer un recorrido más largo. Y además esto es un proceso continuo, no se acaba digamos en una fecha determinada, sino que es un proceso que se renueva y se retoma con cada nuevo proyecto. Bien, a mí me gusta mucho este slide que puso en Twitter Humanova, de la mano de Virginio Gallardo, y me encanta porque justamente aquí veis el proceso de aprendizaje para llegar justamente a esa transformación de la profesión, ese itinerario que nos lleva hasta esa nueva profesión, esa profesión adecuada a estos tiempos de cambio, a estos tiempos líquidos que nos hacen permanentemente estar cambiando nuestra forma de trabajar y nuestros hábitos de trabajo. Lo primero que hay que hacer, por lo tanto, es elaborar un mapa de cuál es el conocimiento que posee la organización, cuál es el conocimiento que tenemos en este momento, qué es lo que sabemos hacer, ¿vale? Porque para cambiarlo primero hay que conocerlo, hay que saber exactamente cómo se distribuye el conocimiento dentro de la organización, ¿vale? Una vez tenemos ese mapa, hay que ver también qué conocimiento justamente no tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es el que no lo tenemos? Y si ese conocimiento que no tenemos, hay alguien en la organización o fuera de ella que lo tiene, que lo posee, ¿vale? Porque vamos a ver que el proceso de transformación tiene que ser siempre de la mano de los propios trabajadores. Tienen que ser ellos mismos los que inicien ese proceso de transformación, porque es una transformación individual, ¿vale? Si localizamos a aquellas personas que ya están en esas vías de transformación, veremos también quién necesita iniciar ese proceso. ¿Qué tipo de conocimiento es el que le hace falta a la organización? ¿Es un conocimiento que tiene que ver con manuales, con estudios formales, con aprendizaje formal, o es un aprendizaje tácito que tiene mucho más que ver con la experiencia, con haber vivido diferentes procesos dentro de la organización, con conocer muy bien el sector, conocer muy bien a los clientes, a los proveedores? Ese conocimiento que necesitamos es algo rutinario, es algo que puede repetirse, o justamente es un conocimiento, ese nuevo conocimiento, es un conocimiento que hasta ahora en la empresa no existía, no ha hecho falta, ¿verdad? Muy bien, y una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es que cada individuo de la organización diseñe su
plan personal de aprendizaje, su entorno personal de aprendizaje. Ese entorno personal del aprendizaje tiene 3 grandes apartados. Por un lado, ¿cuál es la información que necesita esa persona para estar actualizado? Lo que es la gestión de la información. En segundo lugar, ¿con quién tiene que relacionarse de la organización? ¿A qué equipos tiene que pertenecer? ¿Con quién tiene que estar en contacto para estar permanentemente actualizado? Y finalmente, ¿en qué espacio vamos a poner a las personas justamente a compartir esa información? Esos son los 3 grandes apartados que componen un entorno personal de aprendizaje. Y lo que supone todo eso es que cada una de las personas que compone la organización aprende no solamente de aquello que le proporciona la organización, sino que aprende de todo aquello que tiene que ver con su entorno. Con su entorno tiene que ver con a quién le pregunta, cuál es su red de contactos y quién le alimenta de alguna manera sobre las novedades que están aconteciendo en su sector, tiene que ver con lo que consulta en Internet, lo que tiene alertado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que compartir con la organización. La organización ya no es paternalista y provee de todo el conocimiento que necesitan los trabajadores. Ahora los trabajadores son los responsables de su desarrollo y ese desarrollo lo comparten con el resto de la organización. Como digo, es convertir a cada uno de los trabajadores a la vez en aprendiz y en maestro, en el que aprende y el que enseña aquello que domina. Bien, aquí tenéis cómo se compone un PLE, un entorno personal de aprendizaje, y por un lado tenemos efectivamente los recursos que la organización le va a proveer a cada una de las personas de la organización, teniendo en cuenta el tema de justamente lo que decíamos antes, la personalización. Cada una de las profesiones, de los puestos de trabajo que teníamos diseñado hasta ahora, tiene un recorrido diferente, tiene un camino de transformación diferente, porque diferentes son las experiencias, diferente es el conocimiento y diferentes son las habilidades, ¿vale? Así que esos recursos corporativos tiene que el responsable de recursos humanos tener muy claro a quién le enseña qué, ¿vale? En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con lo que la persona aporta desde fuera de la organización, lo que tiene que ver con su entorno, que normalmente filtrará a partir de alertas o de algún tipo de filtrado de información, tanto de sus compañeros como de la red, ¿vale? Incorporado desde la red. Bien, todo eso se puede volcar en un espacio que puede ser un blog, aquí he puesto un blog, pero que puede ser cualquier espacio, por ejemplo, una biblioteca en Teams o cualquier tipo de espacio donde volcar ese conocimiento individual, porque lo importante es que ese conocimiento individual no se quede en la persona, sino que se quede en la organización, que se convierta justamente en conocimiento colectivo. Y para eso hay que buscar un espacio justamente de comunicación y de colaboración. Y en ese espacio, además, hay un tercer brazo, digamos, que tiene que ver con aquello que Recursos Humanos organiza en lugar del catálogo de formación de toda la vida. Y es, por un lado, todo ese conocimiento especializado que en este momento disponemos en la red de forma gratuita y de acceso libre y que desde Recursos Humanos podemos canalizar y ordenar de cara a nuestra plantilla, los llamados MOOCs. Todo lo que tiene que ver con los espacios de creación, el trabajo colaborativo, con todo aquello que supone la creación de conocimiento nuevo interno, ¿vale? Y esa tercera pata es la recopilación de todo aquello que aportan justamente nuestros empleados y que nosotros lo que haremos como recursos humanos es distribuirlo. ¿A quién? A otra persona, a un equipo o a toda la organización según el conocimiento que sea o según el material que sea. Aquí lo tenéis... Perdona, Laura, espera. Te Dime. interrumpo, ya que aprovecho que Ana ha lanzado una pregunta en el chat. Ay, perdona que no tenía el chat abierto. No te preocupes, ¿no? Pero por eso estamos aquí. Ay, No, venga, calla. pregunta a ver si se te ocurre un porcentaje de cuántos trabajadores o trabajadoras crees que ya tienen claro
que ellos son los responsables de su propio desarrollo. Ay, Acompañados siempre por la organización, claro, pero... Buena pregunta. Yo creo que es algo inconsciente, que no, si tú preguntas, la gente te dirá que no, que la responsable de facilitar formación, aprendizaje y tal y cual es la organización. Sin embargo, está clarísimo que un adulto solo aprende cuando lo necesita. Solo aprende cuando tiene verdadera necesidad. Mirad, una de las cosas que a mí me ha sorprendido estos días es lo rápido que la gente aprende a utilizar recursos como el que estamos utilizando hoy, ¿vale? Por pura necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ahora, por cómo está funcionando el mundo, todos los trabajadores están incorporando aprendizajes casi de forma inconsciente. De forma inconsciente recurrimos a YouTube cuando necesitamos aprender algo. De forma casi natural preguntamos a los colaboradores, a los compañeros, sobre un recurso que no dominamos. O digo a los colaboradores cuando no a nuestros hijos. Ya sabéis que se ha invertido bastante esta relación de que el adulto es el que tiene el conocimiento y el junior o el joven es el que justamente no lo tiene, ¿vale? Mira, he abierto el chat y no solamente lo que decíais sobre la responsabilidad sobre el propio conocimiento, que yo creo que es algo que se dará de forma natural, que no hay que forzarlo. Yo creo que cuando una persona realmente se ve amenazada en cuanto a su puesto de trabajo o realmente necesita un conocimiento, se pone a ello, tenga o no tenga la organización el recurso, ¿vale? También hay excepciones como en todo, ¿no? Hay puestos de trabajo que tienen mucho que ver, sobre todo en la industria, que son trabajos muy mecánicos, que hay una serie de perfiles profesionales que encajan muy bien con ese tipo de trabajo. Y a este tipo de personas que ya les gusta justamente el trabajo en cadena, cuesta mucho convencerles de que van a ser sustituidos por robots, seguro, y que por lo tanto tienen que incrementar sus habilidades y sus competencias. Pero excepto algunos casos, ¿no? Y no todo el mundo, en este tipo de posiciones, yo creo que todos, sin darnos cuenta, estamos incorporando una manera de aprender que tiene que ver con el uso de las redes y que tiene que ver con justamente el trabajo colaborativo. Bien. Hay otra pregunta que estoy viendo que tiene que ver con si hay algún recurso para crear mapas de conocimiento. A ver, yo creo que lo más fácil es organizar cualquier panel, cualquier escritorio digital, cualquier panel de información compartida para que la gente, dentro de un rato viene una transparencia muy clara sobre esto, trabaje en voz alta, ¿vale? Que es la forma más sencilla de crear un mapa de conocimiento. Bien, cierro el chat, lo iré abriendo y cerrando para ir contestando a las preguntas que tenéis. Gracias, Diana, por indicármelo, porque como digo, estaba yo muy concentrada en lo mío, ¿verdad? Y no tenía abierto el chat, pero ahora lo iré abriendo y disculpad a ver, ahora. Bien, una de las cosas que sí quiero realmente compartir con vosotros respecto a la transformación profesional es que están apareciendo iniciativas fuera de lo que serían los sistemas formales de aprendizaje que están preocupados por esta necesidad de transformación profesional. Y pongo el ejemplo de las Code Academies porque realmente me parecen una forma de afrontar justamente esa falta de muchas profesiones de esa actualización o de esa transformación muy... Que resuelven muy bien, digamos, el problema que tenemos entre manos. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquellas habilidades y aquellos conocimientos y aquellas competencias que necesita incorporar la empresa, resulta que no existen, que ni la gente joven ni la gente madura los posee. Hay más de 100.000 lugares de trabajo en este momento en España sin cubrir. ¿Por qué? Porque son puestos de trabajo de nueva creación, son nuevas profesiones, son nuevas habilidades y nuevas competencias que lo que es la educación formal no recoge aún, ¿vale? El modelo de la Code Academy
es un modelo que funciona muy bien en este sentido, porque lo que hace es funcionar al revés. Lo que hace es funcionar según la necesidad de la organización. En lugar de partir de que es el trabajador el que tiene una necesidad, el que tiene una carencia, ¿vale? Parte de que es la empresa la que tiene la carencia, ¿vale? Y entonces lo que hace es decir, a ver, ¿qué necesitas? Necesito, yo qué sé, un programador de Java. Necesito alguien que entienda muy bien cómo funcionar con Big Data. Bien, pues lo que yo lo voy a hacer es, o dentro de tu organización o desde fuera, formar a una persona para que pueda cubrir esa necesidad. Pero no al revés, no formar una persona experta en Big Data sin objetivos, sin demanda, sino al revés, darle la vuelta, ¿no? Es como funcionan las Code Academies y yo creo que es un buen modelo, por ejemplo, de transformación profesional a partir de la necesidad de la empresa y no de la carencia de la persona. Lo digo porque a la que hemos considerado que los que tienen carencias son los trabajadores, nos hemos encontrado en la situación que estamos. La que no está evolucionando es la empresa. La que tiene ese problema, la que tiene problema justamente de abordar una nueva figura es la empresa, y lo que tenemos que hacer es ayudarla justamente a construir, a buscar ya me saldrá, esa nueva función, ahí. Vale. ¿Quieres que te comparta? Lo estoy viendo, estoy ¿Sí? viendo el chat y ya veo que el tema, claro, a ver, fijaros, ahora va, llega, lo digo porque vais una página por delante de lo que llevo yo. El tema de justamente la gestión de las aplicaciones, que cada vez tenemos más, vamos a hablar de ello dentro de un minutito. ¿Vale? Voy a intentar acelerar un poquito para poder hablar de todo, porque otro de los modelos que me interesa mucho que veáis, esperad que le cuesta, ahí, ¿vale? Que veáis es cómo conseguir esto que os decía, que todos los trabajadores sean a la vez alumnos, aprendices, vaya, y maestros, ¿no? Y a mí me gusta mucho el modelo del BBV de utilizar el blockchain, utilizar los tokens, ¿verdad? Como moneda de conocimiento, ¿vale? Es un sistema justamente de gamificación del aprendizaje que funciona de maravilla. ¿Cómo funciona este modelo? Que ya digo que es el que está ahora funcionando en el BBV, por ejemplo, y es el siguiente. Cuando tú entras digamos, en la aplicación, la organización te da una serie de tokens, una serie de monedas que cada moneda equivale a una hora de formación o de aprendizaje, ¿vale? Pensad que, por ejemplo, que en Singapur, en el 2016, se le dio a todos los mayores de 25 años, si no recuerdo mal, eran 500 euros para invertirlos en acciones, lo que quisieran, de aprendizaje. Tanto si se querían matricular en la universidad, en una determinada asignatura, como si querían hacer un curso presencial, como si querían comprar libros, ¿vale? Esto equivale, sería lo mismo, pero además con un doble juego. Tú tienes unos tokens iniciales que puedes hacer crecer participando en formación o impartiendo formación, ¿vale? Tanto cada hora que tú cursas como cada hora que tú impartes vuelve en forma de token y vas acumulando estas monedas. Está funcionando muy bien este sistema, porque lo que hace es estimular la participación, que es uno de los temas que más van a costar en esa transformación de los modelos de aprendizaje. Es lo que está costando más, ¿verdad? Bien, y otro de los sistemas tiene que ver con la creación de comunidades de aprendizaje, ¿verdad? Tiene que ver con aquellos espacios en los que las personas comparten un determinado proyecto y buscan la información necesaria para hacer crecer el proyecto, para tirar adelante ese proyecto. Las comunidades de aprendizaje están cada vez sustituyendo más a lo que tienen que ver con los cursos formales de formación. Y esto es lo que os decía, ¿vale? El truco está aquí, en lo que le llama trabajar en voz alta, en buscar repositorios, espacios en la organización y repositorios en Internet.
ahora veremos, en la página siguiente, como os decía, en los que la gente explique en qué está metida, qué es lo que está haciendo, qué es lo que sabe hacer. Esta es la manera de construir, la mejor manera de construir un mapa de conocimiento, un mapa de todo el conocimiento de la organización, y justamente además hay muchas organizaciones que lo están haciendo a través de vídeos muy cortos en los que una persona explica qué es lo que está aportando a la organización, en qué proyecto está metido, cuál es su trabajo en concreto, si está dentro de todo un proceso agile, cuál es su función en ese grupo, qué es lo que está aportando, qué es aquello que conoce bien, qué es aquello que puede compartir o qué descubrimiento ha hecho en la red sobre algo que afecta o que atañe justamente al sector y a la organización. El trabajo en voz alta es uno de los mejores sistemas para convertir a todos los empleados en maestros. Porque ya digo, si tú tienes que explicar qué es lo que estás haciendo, automáticamente tu cerebro lo que está haciendo es revisándolo. Cuando lo tienes que explicar a otros, y os habrá pasado seguramente, si tenéis que organizar una charla, si tenéis que organizar una conferencia o sencillamente explicar justamente un proyecto en vuestro equipo, te pones al día, te pones las pilas en cuanto a organizarte la información, en cuanto a estructurar el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un proceso de aprendizaje en sí. La mejor manera de aprender es enseñar. Siempre lo ha sido, desde la época, vamos, desde remotos tiempos, ha sido siempre la mejor manera de aprender, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, por lo tanto, con el trabajo colaborativo y con el aprendizaje colaborativo, y este momento es que es mágico para ello, para proponer justamente espacios de construir conocimiento nuevo, porque además pensad una cosa, lo que necesitan ahora las organizaciones no es reproducir viejo conocimiento, no es un repositorio en la intranet donde esté todos los artículos que se han publicado en la organización desde los tiempos de María Castaña. Lo que necesitan ahora las organizaciones es construir nuevo conocimiento. Y construir nuevo conocimiento se hace así, se hace de forma colaborativa, se hace poniendo en pie un proyecto cuyo final no se conoce. Justamente eso es construir nuevo conocimiento. Y como digo, lo que está pasando es que de trabajar en equipo estamos pasando a trabajar en red. Y trabajar en red supone eso, fundamentalmente, el aportar a la organización, aportar aquello que yo sé. Yo soy autosuficiente, estoy autoorganizado, soy el responsable de mi desarrollo, y lo que hago es compartir ese conocimiento justamente con el resto del equipo. Efectivamente, Fini, conozco bien el trabajo de la Diputación de Alicante y también el del Centro de Estudios Jurídicos del Departamento de Justicia de la Generalitat. Son dos modelos preciosos de trabajo colaborativo y de uso de las comunidades de aprendizaje. Lo conozco bien y los sigo bastante de cerca porque son un modelo a seguir, son justamente la manera de construir ese nuevo conocimiento que os digo. Ya digo, porque gestionar la colaboración también depende del punto en el que está la organización, ¿verdad? Depende, y dependiendo de lo que quieras conseguir, va a ser diferente la metodología que vamos a utilizar, va a ser diferente la forma que vamos a tener de acceder a ese conocimiento compartido. Bien, y ahora vamos a lo de las herramientas, lo digo por lo de la pregunta de me entra por Outlook y tal y que cual. Mirad, aquí tenéis a los actuales dueños del mundo, ¿vale? GAFAM, lo que sería Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, están en este momento distribuyéndose el pastel, de lo que es todo lo que hacemos a través de Internet. ¿Qué hacemos a través de Internet? Gestionamos conocimiento, compramos, jugamos y hablamos. ¿De acuerdo? Fijaros que cada una de estas marcas se ha distribuido un trozo del pastel. Google se ha quedado con lo que es la gestión del conocimiento. Apple tiene que ver con la innovación. Desde la muerte de Steve Jobs, innova poco, pero yo creo que se están volviendo a poner las pilas. Facebook es el dueño de nuestras conversaciones. Ahora lo veréis.
todas las compras que está haciendo están encaminadas a controlar lo que decimos, lo que hablamos. Amazon, por supuesto, y además ahora está clarísimo hasta qué punto su importancia, es el dueño de la distribución de bienes y servicios, así de claro, ¿vale? Y Microsoft se ha quedado justamente lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, lo que tiene que ver con el trabajo en red, lo que tiene que ver con el trabajo justamente en remoto. Y fijaros cómo lo están haciendo, de alguna manera a través de ampliar los servicios que están dando. Google, no os quiero ni contar lo que en este momento ofrece desde la cantidad de aplicaciones y herramientas que está ofreciendo en este momento. Facebook compró WhatsApp, que yo creo que le ha hecho el dueño de todo lo que decimos, compró también Instagram es Facebook, cuando vio que de alguna manera una parte importante de la población huía de Facebook, compró Instagram y ya tiene otra vez incorporado a todo el mundo a su espacio, y compró Messenger, ¿vale? Apple yo creo que ha innovado y ha transformado cada uno de los negocios que tenían que ver con el consumo de información. Cambió el mundo de la música, ha cambiado también la manera justamente de comprar cultura. Y Amazon, no os quiero ni contar en este momento lo que domina. Incluso creo que va a abrir un banco próximamente. En el caso de Microsoft, que es el que nos ocupa y es el que quiere responder a la pregunta que hacíais sobre dónde centralizar todas las gestiones que hacemos al día de forma remota, tiene que ver con esto que veis aquí. En Microsoft tenía un producto estrella estabilizado, que era el Office, ¿verdad? Que era lo que le había hecho grande. No había empresa que no tuviera licencias de Office, pero había descuidado todo lo que tiene que ver con la nube, ¿vale? Porque Bill Gates no era partidario de la gestión del trabajo en la nube. Pero hace ahora ya 6 años, creo recordar, Bill Gates no es el CEO de Microsoft. Pasó la presidencia de Microsoft a Satya Nadella, que para mí es un visionario que realmente le ha dado un vuelco totalmente a Microsoft y le ha vuelto a poner como la primera empresa de Forbes, la primera empresa en cuanto a beneficios. ¿Y qué ha hecho? Lo que ha hecho ni más ni menos es crear esto, Office 365, la última compra, LinkedIn, ¿vale? Y Office 365 no es ni más ni menos que un espacio donde compartir, donde justamente trabajar en remoto de forma colaborativa, a través de una herramienta que finalmente ha aglutinado todas las herramientas que poseía, que fue comprando vale, voy acelerando, no os preocupéis, que fue comprando Microsoft. Mirad, el Office 365 contiene Skype, contiene Outlook, contiene los calendarios, contiene Teams, contiene SharePoint, en fin, contiene todo aquello que nos va a permitir en un único espacio, que es Teams, gestionar todo lo que nos entra, desde el correo hasta en la gestión de un Trello, de un proyecto a través de Trello, ¿vale? Nos va a permitir, por tanto, en un único espacio, reproducir o llegar a lo que ahora se empieza a llamar telepresencia, que es lo que estamos intentando hacer desde casa en los últimos días, ¿verdad? Muy bien, y fijaros que nos va a permitir eso, justamente agrupar todas esas utilidades. Fijaros, el final de este proceso de transformación tiene que ver justamente con la creación de un espacio, que puede ser Teams o que puede ser cualquier cosa, ¿vale?, que en el fondo sea una red social corporativa. ¿Qué es una red social corporativa? Una red social corporativa no es ni más ni menos que ese espacio donde compartir el conocimiento, donde colaborar y trabajar en común en una organización. Es donde precisamente se va a producir esa transformación de las organizaciones, la transformación de los profesionales, hecha desde dentro, desde los propios profesionales. ¿Vale? ¿Por qué una red social corporativa? Porque justamente
lo que tenemos que poner en valor es el talento que tenemos dentro y hacerlo crecer y desarrollar, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer justamente es montar, organizar, que la organización gire alrededor de la confianza y que por lo tanto las personas tengan capacidad de decisión y motivación para realizar su trabajo. Porque además hay que reducir la cantidad de reuniones inútiles que estamos haciendo normalmente y dejarlo en momentos de aprendizaje y convertir esas reuniones en momentos reales de aprendizaje en las que participa todo el mundo, el que no son transmisión de instrucciones, sino que de alguna manera consisten en crear nuevo conocimiento y en mejorar justamente la marca. Bien, yo creo que no hay que preocuparse por la robotización, sino por incrementar la calidad justamente del empleo de nuestros profesionales, por aumentar la calidad de lo que hacemos, de lo que hacemos que hagan, ¿vale? Y además, pensar que el tema de los sensores, el tema de que todos los objetos en este momento comunican, hará que realmente toda la información esté integrada y sea mucho más sencillo, yo creo, trabajar de forma más humana, ¿no? Cuando la información realmente no nos llegue por 20.000 espacios, como comentabais, sino que nos llegue de una forma ordenada y que además lo importante sea aquello que nosotros aportemos y creemos, y no lo que nosotros reproduzcamos, en ese momento yo creo que realmente se dará de verdad la transformación de las profesiones. Y pensad además que el tema del reskilling, el tema de la transformación, va a ser bastante más sencillo si la tecnología que se está desarrollando en este momento, que tiene que ver con la realidad aumentada, nos ayuda profundamente a ver cómo elaborar o cómo realizar una nueva tarea, cómo incorporar una nueva función, cómo desarrollar una nueva habilidad. Bien, hasta aquí digamos, la charla que yo quería compartir con vosotros y si os parece, dejo de compartir la presentación y paso a las preguntas que tengo aquí. A ver, bueno, esperar que primero... Dejo de compartir la pantalla si me acuerdo de cómo lo hago. Vamos a ver. Aquí, ¿dónde está el dejar de compartir? Aquí, ahora, ya está, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Muy bien. Muy bien, aquí estoy, por lo tanto, si os parece, abrimos el chat y vamos a ver aquello. Bueno, os piden mucho la presentación PowerPoint, que Sí, ya... ya lo veo. A ver, vamos a ver. Fini, yo creo que la administración pública va a vivir unos cambios que además tienen que ver con lo que decía, con el tema del reskilling, pero tiene que ver con otra cosa de la que no he hablado y mira que es mi obsesión. En este momento la media de edad en las administraciones públicas en España está por encima de los 50 años. Y ahora se ha empezado a convocar oposiciones de nuevo, afortunadamente, pero así y todo, la media de edad sigue siendo muy alta, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que el tema que tienen que abordar ya las administraciones públicas va a ser la cantidad de conocimiento de capital humano que va a perder en los próximos años por la jubilación masiva de muchos funcionarios. Yo creo que es uno de los temas urgentísimos, ¿vale? Magnífico el libro que propones, Mateu, el de Tony Ramos y Gregorio Casamayor, por supuesto que lo tengo, y es muy bueno ese libro, y justamente de lo que habla es de trabajo colaborativo y de esa manera de construir nuevo conocimiento, que es lo que hay detrás del reskilling. Detrás del reskilling, pensad que aparte de que los ingleses son maravillosos para crear palabras que sinteticen grandes conocimientos, ¿verdad? Seniologismo, reskilling, no es ni más ni menos que transformación de las profesiones, ¿vale?
Y eso se tiene que hacer de forma colaborativa, porque ya digo, de lo que se trata no es de acudir al sabio del siglo XX, aquella persona que tenía el conocimiento y lo transmitía. Ahora lo que necesitamos es crear nuevo conocimiento. Y para crear ese nuevo conocimiento, nuevas profesiones, nuevas maneras de aportar a la organización, necesitamos hacerlo de forma colaborativa. Efectivamente, el libro que propones a mí me encantó y es realmente muy, muy bueno. Perdona, Laura, mira, te comparto una pregunta que ha salido hace un rato de Sí. Karma. Dice, ¿de qué tenemos que ser conscientes en estos momentos mientras trabajamos desde casa para poder aportarlo a nuestra organización a la vuelta? Estamos Preguntaza. preguntaza, porque estamos aprendiendo. Yo os aseguro que yo llevo 15 días ahora, bueno, todos llevamos más o menos 10, 12, yo llevo más o menos 15 días en casa, ¿vale? Y cada día tengo la sensación de que aprendo algo nuevo sobre mí misma, sobre aquello, lo digo porque estoy escribiendo más que nunca, estoy leyendo más que nunca. He vuelto a la lectura, a ver, no puedo comprar libros fuera, pero tenía, y estoy por enseñároslo, las pilas de libros pendientes que tenía en mi casa. Yo creo que desde el San Jordi del año pasado aún tengo cosas por leer, porque realmente habíamos entrado en una vorágine de aceleración que nos había dejado exhaustos, absolutamente exhaustos. Estábamos sin tiempo para nosotros mismos, para la reflexión. Y esto, si algo bueno tiene, es que a lo mejor no el día 1, ya creo que la primera semana yo tuve muchos webinarios sobre teletrabajo, lógicamente, y yo veía que la gente en las empresas estaba absolutamente agobiada, tenían más trabajo que nunca, estaba en una situación de crisis, estaba realmente apagando fuegos todo el día. La segunda semana, que empezó antes de ayer, ya ha sido diferente el tono, ya ha sido diferente lo que la gente está haciendo, lo que la gente está organizando. Lo primero, la gente está empezando a hacer una cosa que no había hecho en su vida, planificar. Nos lo planificaban desde fuera. Y ahora estamos aprendiendo a planificarnos. Yo me levanto por la mañana y tengo una rutina de ejercicios de gimnasia. No me lo puedo ni creer. Yo he estado matriculada toda mi vida en un gimnasio y yo creo que en la semana a lo mejor iba una vez cada 15 días. Ahora es diario, porque no quiero perder masa muscular, etcétera, 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 ¿vale? Y de esa manera, a partir de ahí, voy planificando tareas. Le decía a Diana que me he descargado el to-do de Microsoft justamente para poder planificar mi día. Eso es una cosa nueva. Estábamos acostumbrados a que la planificación nos viniera desde fuera, que nos vinieran impuesta. Ahora somos nosotros los que tenemos que planificar. Una de las cosas que la primera semana sucedía, y ahora no sucede tanto, es que nos convocaban a la vez a diferentes reuniones o a diferentes momentos a la vez, ¿vale? Todo el mundo quería mucho contacto y mucho Teams, ¿no? y mucha telepresencia y mucha teleconferencia. Esta segunda semana ya creo que la gente está respetando un poco más los espacios justamente de trabajo privado, de trabajo individual, y buscando momentos concretos para compartir. Vamos a aprender mucho de estos días. Vamos a aprender muchísimo. Entre otras cosas, yo no creo que vuelva a dejar que nadie organice mi tiempo. Vaya. Que nadie me diga el cuándo y el cómo. El cuándo y el cómo, bueno, en mi caso es fácil, yo soy autónoma, ¿vale? Y el cuándo y el cómo me lo organizo yo, pero más que nunca tengo clarísimo que realmente el tiempo tiene que ser planificado por uno mismo. Bueno, creo que ha habido sesión de aplausos básicamente ahora en los últimos comentarios, Laura. Felicidades porque en general están agradecidos y que ha sido todo muy pedagógico, muy instructivo. Genial. Bueno, muchas Bueno, pues gracias a todos los que realmente estáis participando también en el chat porque habéis compartido cosas muy interesantes y creo que reflexiones que también nos llevamos todos. sí, yo solo quiero hacer una reflexión, y es que miréis abajo donde pone participantes, somos 99. 99 personas
hablando de, yo creo, de nuestro futuro, de cómo vamos a construir porque hablan mucho de reconstrucción, ¿verdad? Pero yo prefiero hablar de construcción, de construir de nuevo las relaciones, de construir de nuevo la empresa, de construir de nuevo el futuro, ¿vale? Que espero que sea, bueno, en fin, magnífico, que realmente sea más humano y que realmente nos haga darnos cuenta de lo importantes que somos dentro de cada una de las organizaciones en las que trabajamos. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy emocionada incluso por la cantidad de gente Es que hay. bonito, sí, sí. Eh, y de verdad que espero que volvamos a encontrarnos no solamente en un rinconcito de la red como este, sino por la calle algún día también. Yo, Algún día saldremos y nos cruzaremos, eso seguro. bueno, le tengo unas ganas que no os podéis imaginar. Muchísimas gracias de verdad a todos y hasta la próxima, que espero que sea muy prontito. Pues sí, muchas gracias, Laura. Ha sido realmente, bueno, siempre es interesante hablar contigo y escucharte. Como he comentado, el webinar pues se ha grabado. Intentaremos en pocos días colgarlo en YouTube y compartirlo. Y bueno, como os he comentado y dada la excepcionalidad de este momento, pues estarán abiertos. Podéis seguir igualmente a la Fundación tanto en YouTube, que es donde colgaremos ya los webinars, como en otras redes sociales. Si ya nos seguís, pues conoceréis a lo mejor Twitter, Facebook o Instagram, que ha sido la última incorporación de la Fundación hace unos meses. Así que, bueno, nada más. Espero que os encontréis todos muy bien, que tanto vosotros como a familia y amigos estéis todos bien y que podáis aprovechar este tiempo pues para el aprendizaje y para conocer mucho más también sobre nosotros mismos, pues porque nos han permitido parar, organizarnos y conocernos, ¿no? También. Así que gracias a todos y a todas los que habéis asistido y hasta muy pronto. Gracias. Dejadme lanzaros un beso. Hasta luego.